Saludos, bienvenidos a este módulo de trabajo de nuestro seminario de construcción de géneros discursivos. En este vamos a ahondar precisamente en la noción de género discursivo. Permítanme compartir una presentación que tengo para esta sesión de trabajo en la que busco abordar algunos aspectos eh, generales, puntuales, de hecho, de las lecturas que les solicité hicieran para este módulo, que son el texto de Bakhtin y el texto de Charadot. Eh, Luego de haber discutido, luego de haber elaborado en torno a las nociones texto, contexto, discurso, luego de reconocer acepciones especializadas de estas y establecer que serán estas acepciones especializadas y no las cotidianas, las que utilizaremos en el marco de este seminario. En este segundo módulo nos ocupamos de los géneros discursivos, noción para la que comprender los contextos como algo significativo y dinámico, concebir los textos como lengua que hace algo en un contexto y comprender los discursos como sistemas, como metasistemas de significados que están anclados social y culturalmente es básico. Es decir, esas nociones, tal como las conversamos en el módulo anterior, tal como las conversamos en la sesión de trabajo anterior, eh, son de gran utilidad para lo que abordamos en este módulo, que es comprender la noción géneros discursivos. Y allí la importancia y el rol central de una noción de discurso que sea lo suficientemente estable y flexible en conjunto con las nociones de contexto y texto, deberá incluir la noción de géneros discursivos para comprender eh, y producir textos que se adecúen a los contextos que participen em, de los discursos dentro de una cultura. En este caso, recordemos que estamos hablando específicamente de la cultura académica. Lo primero que debemos hacer es, de la mano de Charadot, establecer una diferencia operacional entre tipología y género, ya que tiende a usarse indistintamente tipología textual y géneros discursivos. Y en tal sentido, Charadot apunta que, por una parte, una tipología refiere o responde a un proceso deductivo para la comprensión de objetos que conforman una categoría definida por el conjunto de características que comparten dichos objetos y que por lo tanto los hacen parte de un todo. Aquí podemos pensar en la tipología textual clásica que incluye o que diferencia textos expositivos de textos argumentativos, de textos narrativos, entre otros. Por su parte, un género responde a un proceso inductivo que apunta a la identificación de características internas de objetos en las que las similitudes o la falta de similitudes hace posible el agrupamiento de objetos como pertenecientes a un género o pertenecientes a otro género. Y aquí podemos pensar en esos textos argumentativos, volviendo a la tipología clásica, y dentro de esos textos argumentativos podemos ver una diversidad de géneros discursivos o una diversidad de géneros discursivos, perdón, que participan de características de los textos argumentativos. Por ejemplo, en la cultura académica, volvemos, pensamos en los ensayos, en los artículos, en las reacciones, los trabajos de grado, las tesis, todos ellos son textos que participan de las características de los textos argumentativos, también de los textos expositivos, pero que cada uno responde a un género discursivo distinto. ¿Ok? Y esto lo conversaremos en el siguiente módulo más en detalle cuando establecemos am, los puntos de contacto, de similitud entre un artículo científico y una tesis. Pero volviendo a lo que nos ocupa en este módulo, vemos entonces que la tipología apunta a a la categorización de elementos según parámetros que les identifican como pertenecientes a diferentes tipos, eh, distinguiéndose de otros grupos de elementos que comparten características y que se categorizan como pertenecientes a otros tipos. El foco de atención estará en las características que diferencian a los grupos como todos comparables y no surgirá de la descripción de cada elemento como individuo, mientras que un género apunta a la identificación de propiedades internas de un elemento
que permita agruparlo junto con otros elementos según sus similitudes y diferencias. La mayor diferencia acá estará en el enfoque, de acuerdo a lo que nos plantea Sharado, que si es en el conjunto de elementos y sus características, pues hablaremos de tipología, o si el enfoque está en las propiedades internas de un elemento, pues estaremos hablando de género. No obstante, como se lee tanto en Bakhtin como en Sharado, no podemos pensar en los géneros como clasificaciones estables, inamovibles. Y de hecho, una cita de Sharado dice que la dificultad de una clasificación de los géneros se debe a que en la mayoría de los casos estos criterios de clasificación se superponen e incluso se mezclan. Pero aún así, Bakhtin afirma que sin los géneros discursivos, el intercambio verbal sería imposible. Es decir, no son suficientes las palabras, no son suficientes la oración para comunicarnos, ya que las concibe como parte de un todo y no como un todo significativo en sí misma. Y por ello es crucial prestar atención al enunciado como punto de encuentro e interacción y a los géneros discursivos como formatos que hacen posible la comunicación. Bakhtin presenta una clasificación entre géneros primarios o géneros simples y géneros secundarios o géneros elaborados. Y es precisamente a partir de Bakhtin que propongo establezcamos la conexión de los módulos 1 y 2 de este seminario. Bakhtin presenta una primera aproximación a los géneros discursivos como tipos relativamente estables de enunciados. Tipos estables de enunciados que se adecúan a cada esfera, del uso de la lengua. Y de esta aproximación se deriva, por una parte, un aspecto formal, es decir, la estructura de los géneros discursivos, lo que apunta a la noción de texto, en tanto que lengua que está haciendo algo en un contexto, lo que tomábamos de Halliday el módulo pasado. Segundo, hay un aspecto contextual de los géneros discursivos, lo que apunta a la naturaleza dinámica y significativa de los contextos que interactúan con el texto y los significados codificados en este. Y por otra parte, textos y contextos funcionan interdependientemente para participar de una organización semiótica, la semiótica social, de la realidad a través de sistemas o metasistemas de significados que están social, cultural e históricamente anclados, que llamamos discursos. En Bakhtin leemos que los cambios históricos en los estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los cambios de los géneros discursivos. La implicación de esto es que los géneros son dinámicos y se adaptan a los cambios de la sociedad y a las diferentes esferas de esta. En la esfera académica y en la cultura académica, que es lo que nos ocupa, lo que nos lleva, eh, y es a esa cultura académica a la que los géneros discursivos eh, propios de esta cultura se han ido adaptando a través del tiempo, eh, mm, llegamos a conseguir que la ciencia se sirve de los textos argumentativos, de los textos expositivos para su labor y adecúa los géneros los géneros, si los géneros discursivos que hablábamos hace un par de minutos, artículo, tesis, lo adecúan a cada disciplina. Es decir, si nosotros tomamos un artículo científico de ciencias de la educación y tomamos un artículo científico de ah, ciencias médicas, ambos textos son artículos científicos, ambos textos responden al género discursivo de artículo científico, pero habrá diferencias en la manera en que cada cultura académica ha adaptado las características del artículo científico como género discursivo a su realidad, a su necesidad y a su disciplina también, ¿no? Así tenemos que en cada texto hay una doble línea de adaptación contextual. Por una parte, el contexto de situación inmediato y por la otra, el contexto de cultura, el contexto general. Por esta razón es útil considerar la importancia y funcionalidad de la noción de registro como adaptación de la producción lingüística, es decir, de los textos al contexto de la situación.
Esto es algo que se da a nivel local, pues la adaptación a nivel global cultural será del género y de esta manera podemos ver tanto el contexto de situación como el contexto de cultura en el texto. Es decir, nosotros cuando estamos generando un artículo científico o cuando tenemos que escribir la tesis, por ejemplo, nosotros sabemos que la tesis la vamos a escribir para nuestro contexto inmediato, es decir, pertenecemos al posgrado en el que estamos inscritos, hay toda una dinámica que ya conocemos de ese programa, de los jurados evaluadores, etcétera, y entonces adecuamos nuestro texto a ese contexto inmediato. Pero también reconocemos que en esa situación existe un contexto global de cultura que tiene que ver con la cultura científica, con las ciencias de la educación en nuestro caso, y que esa cultura también demanda de ciertos aspectos formales y de sentido que van a manifestarse en ese texto. Esos aspectos formales y de sentido tendrán que ver con, perdón, el género discursivo y la manera en que, como dije hace un par de minutos, la disciplina adapta las características del género discursivo a sus necesidades. ¿Ok? Bien. De tal manera que entonces en cada texto que producimos existe un constante dialogar entre el contexto de situación o la situación local de comunicación, como la llama Charado, y el contexto de cultura, la situación general de comunicación, y la organización semiótico-social de los significados relevantes para esa cultura y para esa situación de comunicación. Entonces tenemos el registro por una parte, el género discursivo por la otra, que participan a través de los textos del discurso y entonces todo eso se decanta en el texto que producimos o en los textos que vamos nosotros consumiendo en todo este proceso de formación. Para resumir, en cada texto que producimos, ya sea oral o sea escrito, en tanto que sujetos en un entramado sociocultural se lleva a cabo, cada texto se lleva a cabo en un contexto en particular y participa de discursos. Ahora bien, tal contexto debemos comprenderlo como una doble vertiente que se solapa. Por una parte, el contexto inmediato de la situación de comunicación, el que demanda adecuemos nuestro registro al tema que tratamos, a los participantes de la situación y al rol que juega el lenguaje en ese proceso comunicativo. Esto es lo que mencionábamos el módulo anterior, lo que Halliday identifica como campo, tenor y modo. Y por otra parte, el contexto cultural global, el que establece parámetros de producción y recepción de ese texto que responde a un género discursivo y que establecerá los parámetros para, para que nos comuniquemos, para comunicarnos eficientemente, perdón, pues como ya se ha dicho, no nos comunicamos en frases ni oraciones, sino a través de géneros discursivos. Esto lo decimos desde Bakhtin. Los discursos, por su parte, dependen de la cultura y la sociedad. En el caso de la cultura académica, apuntará a esos sistemas de significados respecto a los fenómenos propios de nuestra área de conocimiento y la manera en que los comprendemos, en la manera en que los abordamos para comprenderlos y así continuar en la tarea de construcción de conocimiento, que finalmente es lo que nos lleva a este andar. Así, el recorrido planteado en estos dos primeros módulos busca reflexiones respecto al proceso de construcción de conocimiento pertinentes a la formación como investigadores independientes. Comprender la relación entre lo que hacemos y lo que decimos es necesario para mantener perspectivas claras respecto a aquello que investigamos. Concebir las diferencias, concebir las diferentes maneras de construir conocimiento o hacer ciencia como discursos que reúnen formas de concebir los fenómenos a estudiar, la manera de estudiarlos y la manera de organizar el conocimiento en torno a estos suma en esa perspectiva de formación como investigadores independientes. Más aún, si logramos establecer un recorrido desde esos discursos hasta los textos y contextos en los que los realizamos y que debemos realizarlos como ciertos géneros discursivos, si logramos esto, entonces
eso de alguna manera implica una mejor comprensión y una mejor ejecución de de nuestro hacer en esta ruta de formación que hemos decidido tomar. Eh, Esto es que con lo que hemos conversado en el primer y en el segundo módulo, ya contamos con herramientas para poder abordar eh, el siguiente módulo que tratará sobre escritura en contextos académicos y profesionales. Muy bien, vamos a cerrar esta presentación por ahora. Me parece que con esto podemos tener una visión general de lo que hemos conversado en el primer módulo, relacionarlo con los temas que vamos a conversar en este segundo módulo, y para ello nos veremos en la sesión síncrona para discusión. Muchísimas gracias por su atención y hasta entonces. Que estén muy bien.